Hola Libra, buenos días, bienvenido a Lelia Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones y ver el video completo para de esta manera apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero además invitarte a que separes con tiempo tus lecturas privadas de pago, ya que pues tengo poquitos cupos porque voy a tomar unos días de descanso para estar con mi familia y además para terminar de recuperar mi salud. De antemano, mil gracias por el apoyo y sus oraciones que han tenido conmigo. Hoy vamos a hacer tu lectura de tarot semanal. Sí, recuerda que es general. Si tú deseas algo privado, pues en nuestro primer comentario están nuestros datos de contacto. No tiene fecha ni sexo género específico para escucharse. Y si no resuena, ve a tu ascendente. Estamos aquí si Libra es tu signo solar, ascendente o Venus. Bueno, recuerda que la lectura tiene 3 partes. Vamos 3 partes con tu mensaje general de los ángeles, luego a la economía y al amor. Si tienes una petición especial de oración, déjamelo en los comentarios y con todo el amor del mundo oraré por ti. Bueno, tu primer mensaje semanal de los ángeles te dice: no falles a tu palabra. Todo aquello a lo que hayas comprometido tu palabra siempre va a tener como una especie de atadura, ¿sí? No atadura en el mal sentido. Digamos que es un condicionamiento. Y miren que hace días estaba pues leyendo que cuando nosotros somos de las personas que iniciamos cosas, prometemos cosas y no las cumplimos, lo que hacemos es perpetuar la herida de abandono de la infancia. Entonces te está diciendo, para ti que todavía tienes esa herida de abandono en tu niño interior, este es el momento de darte cuenta de que una de las formas de sanarlo es siempre cumplir con tu palabra, ¿sí? Si tú crees que llegas tan a ese corazoncito que en un momento sintió abandono o que lo está sintiendo, escribe hecho está en los comentarios. Te dice: la naturaleza te da vitalidad. Para ti, Libra, me resuena muchísimo que te hagas la limpieza del huevito que está en la lista de limpiezas del primer comentario. Pero también me resuena que te hagas un baño con plantas cítricas, ¿sí? Entonces sacas tu olla, pones limón, naranjas, mandarinas, hojitas, si tú quieres la fruta completa, lo que tú desees, pero que sea cítrico. Siento que necesitas revitalizarte, limpiarte y que a través de la naturaleza esto puede ser posible, ¿sí? Tu último mensaje te dice: tu obediencia es poder. Mire que va conectado con esto de acá, con el hecho de cumplir tu palabra, ¿sí? Cuando tú haces esto, te das la sensación a tu subconsciente también de que cualquier cosa que te propongas la vas a cumplir. Entonces, y al paso, como te decía, vas sanando tu herida de abandono. Entonces, ánimo, adelante, cree en tu sanación, hazte tus baños. Antes de que termine el año, hazlos. Y de verdad que esto te va a ayudar muchísimo, te lo aseguro, créeme que sí. Bueno, vamos a pasar ahora a la lectura para el plano económico. Tenemos a los serafines del amor puro y elevado. Bueno, creo que se cruzó un poquito con la lectura de amor, pero dale. Dice que eres una persona muy original, con tus sentimientos, muy leal y con un corazón muy bondadoso, diseñado para hacer el bien. Bueno, mira que este es el punto, ¿no? Que tú siempre estás intentando hacer por los demás, estás intentando dar a los demás, pero me dice que en los próximos días tienes que aprender a ser medido. Cuidado con lo que prometes y te comprometes con ello, porque a veces se te vuelve un poco desgastante estar llenando las expectativas de todas las personas. Esto no tiene por qué ser así, ¿sí?
tú debes colocarte como prioridad aún en tu parte económica, porque tú lo luchas, está bien compartir, está bien dar a los demás, pero con la justa medida. Números de la suerte: el 17, el 42 y el 11. Bueno, vamos acá. Siento que hay una persona Libra, es muy probable que sea una mujer, que no se está mostrando tal cual es. Incluso es súper triste porque siento que es alguien a quien has ayudado mucho. Mira que aquí aparece Libra acá también. Y siento que es una persona que, si no es mujer, es una energía igual femenina. Recuerda que todos tenemos de ambos tipos de energía, pero veo que es una persona que estás ayudando y que no se está mostrando tal cual es. Veo que esta persona no tiene buenas intenciones, ¿sí? Porque está la carta de la Torre. Siento que tiene mucha envidia y que quisiera que tú perdieras todo, me dice esta carta. Esto me habla de una persona que es insegura, que nunca se siente conforme o feliz con lo que tiene. Es una persona que siempre vive con una dicha incompleta y que nada le satisface, ¿sí? Que siempre quiere más y sobre todo siempre quiere lo de los demás y en este caso quiere lo tuyo. Me dice: toma distancia, aléjate, mira hacia otro lado. Tu intuición te va a decir quién es esta persona. Creo que es alguien que se está aprovechando de tus nobles sentimientos y del hecho de que siempre estás allí para los demás. Pero es una persona sin principios, me dice la carta del maestro invertida. Una persona que no actúa de una manera correcta y que tarde o temprano va a terminar, pues digamos, estrellándose contra la vida. Bueno, esta ha sido la lectura para el plano económico esta semana. Ya sabes, ten mucho cuidado con esta persona. Y pues por ese lado nada más. Pasamos a la lectura de amor. Veamos qué iniciales hay importantes para estos días en este plano. Tenemos una M gigante aquí queriendo salir, una N, una C, una X y una O. Recuerda que esta es la lectura general. Si quieres algo separado entre solteros y comprometidos, pues vea nuestro especial de amor que se acaba de subir el viernes y el sábado. Estas pueden ser iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona. ¿Listo? Toma lo bueno, deja pasar el resto. Si tienes a alguien especial, di su nombre mientras barajo. Nombre completo. Arcángel Raziel. Dice que eres una persona con sentimientos nobles, humanitarios, que siempre estás dando un excelente consejo en cualquier situación, que hay misterios y secretos en tu vida, pero que eso no te hacen una mala persona. Veo que algunos de los libros están iniciando relaciones o estableciéndolas, fortaleciéndolas, y me dice que sería bueno y sería súper prudente que mantengas como tus relaciones lo menos expuesto, que tu familia, tus personas cercanas sepan lo que sucede en ellos, pero que en los próximos días no es aconsejable que subas mucho como a redes sociales, ¿sí? Recuerda que hay gente que está allí por el chisme y otros están por la envidia, solo por eso te tienen agregado. Veamos qué más nos dice. Veo que algunas de las relaciones de ustedes, especialmente con personas de signo Sagitario, Leo, Aries o Tauro, van a estar como teniendo una especie de sanación. Sí, veo que hay reconciliaciones, reestructuraciones. Esta carta me dice liberación de la esclavitud.
yo lo asumo también como que desaparece una especie de obstáculo que estaba allí entre ustedes dos, una especie de como de situación bastante incómoda. Veo que esta persona especial siempre se encuentra muy pendiente de lo que tú haces, de lo que tú publicas, es más, si están en contacto cero, veo que esta persona siempre ha estado al tanto de tu situación, de lo que pasa en tu vida, probablemente también a través de terceros, pero que siempre está allí súper presente. ¿Por cuál es la razón o cuál es el motivo? Porque contigo siente mucha afinidad. Veo que en próximos días van a estar encontrándose en esta especie de celebración, puede ser en Año Nuevo, y que va a ser muy bueno, que va a ser un encuentro alegre, donde la química, si estaba apagándose, vuelve a resurgir. Entonces me gusta para ustedes. No es bueno tomar distancias en estos días. Si esta persona se acerca, tú no te portes de una manera soberbia o orgullosa. Por el contrario, pórtate de una manera que esta nobleza pues esté allí. Recuerda no confundir nobleza con pérdida de dignidad, ¿no? Eso son cosas diferentes o con abnegación. Va a aparecer una persona joven o menor que tú que siento que va a llegar como a intentar desanimarte de reconectar con esta persona especial. Veo que es alguien que no lo hace con buenas intenciones. Es una persona a quien siempre le va mal en el amor y que vive continuamente en una posición de victimismo. Y es como si intentara transmitirte a ti el mismo tipo de energía que estás sintiendo, me dice esta sota de copas. Por su parte, ese 8 me lo confirma y me dice que es alguien que siempre está intentando generar discordias pequeñas con el fin de retrasar la felicidad o evitarla en vidas ajenas. Es alguien que básicamente se comporta como diciendo, si yo no soy feliz, entonces nadie lo será. ¿Sí? Me dice que debes de tomar acción, la carta del ciclo, debes de tomar acción y alejar a esta persona de tu vida de raíz para que no como que entorpezca este proceso. Mil gracias por escucharnos, te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video, dejarnos un emoji de corazón. Si cumples todos los requisitos, sabré que viste el video completo y mereces participar en el sorteo de una lectura privada y estar en mis en vivo. Te quiero mucho, te llevo mi corazón.